¿Qué pasaría si en lugar de rechazar le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo. Hoy tenemos un episodio diferente porque es el primer episodio que hacemos de forma remota. Y por la razón de que yo llevo mucho tiempo, desde que empezamos Espacio Incómoda, queriendo tener a Aura en el podcast. Aura es psicoterapeuta y autora de 4 libros. Uno de estos libros es Sanando la herida materna, que es un libro que a mí me cambió la vida, ¿no? Es un libro, vamos a hablar ahora sobre el libro, podríamos hablar de muchísimos temas, pero nos vamos a enfocar hoy específicamente en este tema. Estamos muy cerca del Día de las Madres y bueno, por eso quisimos en esta temporada hablar sobre qué es esto de la herida materna y por qué es tan importante que las mujeres volteemos a ver, ¿no? Voy a pasarle la palabra ahora para que ella se presente, pero una de las cosas que a mí me gustan mucho de este libro es que está muy enfocado hacia Latinoamérica, ¿no? O sea, es un libro que entiende la herida materna desde un enfoque muy sobre lo que vivimos las mujeres en México y en Latinoamérica, y me parece que no existe un libro similar, ¿no? En cualquier otra parte del mundo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí ahora, por tu tiempo, y me encantaría pasarte la palabra y que te presentes tú. Claro que sí, Isabel, con mucho gusto. Pues gracias a la invitación, por esta invitación que sí hemos venido como queriendo coordinar desde hace un rato y por alguna razón u otra no hemos podido hacer, pero bueno, qué bueno que te animaste a hacerlo de esta forma porque así ya es mucho más sencillo, ¿no? Es más fácil y aquí estamos y gracias por la invitación, espacio incómodo. Y bueno, mi trabajo, mi camino, digamos, empezó muy jovencita, es lo que puedo decir. Yo siempre sentí que algo faltaba. Algo me faltaba, no tenía ni idea qué era, pero desde muy joven me interesó algo más. No sabía qué era, pero yo sabía que había algo. Y Ok. empecé a buscar desde muy chamaquita y de hecho, ya a los 22 años teníamos un grupo de experimentación de lo que había en aquel tiempo, ¿no? Con un gran maestro que además era mi tío, que es mi tío, Carlos de León de Witt, y con él comenzamos con todo el rollo de la terapia, muy fuerte, terapia psicocorporal, reikiana, entrenamientos, trabajos, retiros, no, bueno, ¿qué te puedo decir? Y ya con los años, lo que puedo decir es esto, yo me di cuenta que había una forma no muy funcional en la manera en que yo me relacionaba con el sexo opuesto, mi pareja sobre todo, ¿no? Ok. Y repetía patrones, y bueno, escuché el término de la codependencia. Esta es no muy cortita, toda una historia muy larga, ¿no? Pero de muchos años. Pero me dediqué a experimentarlo, a entenderlo. Me di cuenta que tengo esta parte que no le me gusta llamar la enfermedad, esta desconexión que, que trae las relaciones codependientes, ¿no? Y bueno, con los años, la relación con mi madre siempre fue un asunto, siempre fue un reto para mí, siempre. Yo pensé que era yo la que estaba mal. Y Ok. con los años me fui dando cuenta, buscando, leyendo, que no era la única y que finalmente sí hay todo un asunto y que no es tampoco culpa de mamá, ni culpa de mi abuela, ni culpa de mi bisabuela, es la forma en que fuimos condicionadas. Y eso me apasionó y fue cuando empecé a escribir el libro y surgió. Y fue saliendo y bueno, claro, tengo maestras, tengo amigas, tengo gente que me apoyó, pero se fue tejiendo entre varias personas y me encantó. Y esa es la experiencia que estamos aquí platicando. Y si quieres, vamos como paso por paso. ¿Qué es esto de la codependencia, no? Que cada vez se habla más sobre la codependencia. ¿Qué es la Claro, codependencia y cómo se maneja mira, la relación? hace muchísimos años la codependencia se entendía, eran las mujeres, porque casi siempre se pensaba en los 40 que eran de mujeres. Cuando salió lo de AA, los alcohólicos Sí. anónimos, eran casi siempre los hombres, no se hablaba de mujeres alcohólicas. Seguro había muchos, pero no lo mencionaban. Entonces, ¿qué hacían los alcohólicos? Pues las mujeres siempre estaban cuidándolos. Las esposas pues trataban de cuidarlos, de sacarlos adelante, de justificar. Entonces, ellas eran las codependientes. Cuando los alcohólicos empiezan a juntarse, el primer grupo de alcohólicos anónimos, y empiezan a sanarse, las mujeres no saben qué hacer. Entonces, la esposa de uno de ellos, del creador, del fundador, según tengo entendido yo, fue la que empezó a juntarse con otras mujeres y darse cuenta que su vida se perdía. De alguna manera, cuando ellos dejaban de necesitarlas, ellas ya no tenían un sentido de vida. Entonces, podríamos decir que la codependencia, sin necesidad de tener una persona alcohólica, Melody Beatty, que ha sido una de las pioneras en Estados Unidos, hay varias personas, pero yo la admiro muchísimo,
ella habla ahora de la nueva codependencia y esto es un poquito lo que a mí me gusta trabajar, ¿no? ¿Qué es esto de la codependencia? Hay grupos que dicen, es que estamos enfermos de las emociones. Enfermos no sé si me gusta usar la palabra, porque en realidad es una manera infantil de relacionarnos, Isabel. Mm, La codependencia es esto. Yo soy una persona adulta, pero tengo una parte mía que no maduró, una parte que se quedó chiquita emocionalmente. sí. Y me estoy relacionando y viendo la vida con los ojos de esa niña, no de la adulta. Entonces, hasta a mí me parece, pero ¿por qué me relaciono así? ¿Por qué necesito de esta manera? ¿Sí? Entonces es una desconexión muy fuerte con lo que realmente necesito como adulta, con lo que sería una relación más sana, que si hay una dependencia, ¿cierto? De una niña chiquita, no colgarme del otro. Entonces hay muchas manifestaciones, pero esto es básicamente Ujú. una forma de relacionarme muy inmadura, muy infantil, ¿Y ¿no? cuáles son como el tipo de acciones que se toman? O sea, cuando dices, ¿no? Como una niña chiquita, ¿cuáles son algunas como de estas Ok, acciones? complacer a los demás, o sea, armar todo. Cuando somos niños, creamos estrategias, estrategias de sobrevivencia, literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Si mis papás no me están haciendo caso, ¿qué es lo que pasa cuando hay negligencia, descuido, abandono, mucho abuso de parte de los padres, mucho control? Los niños, las niñas tienen que crear estrategias, tienen que crear formas de poder pasar por todo esto sin sentirse tan mal. Y muchas de estas es, ok, mi papá me grita mucho, yo me voy a volver una persona complaciente. Mi Ujú. mamá no me pela, pues yo entonces voy a enfermarme todo el día, a ver si me hace caso. Empezamos a tratar de controlar, nos quejamos todo el tiempo, reaccionamos atacando, reaccionamos aislándonos, complaciendo mucho a las demás personas, que es como un patrón muy típico del codependiente, complacer a la otra persona, perderse el mismo. Mis necesidades no importan, lo que importa son las del otro. Y es muy doloroso. Yo tengo una vecina que quiero mucho, una mujer muy valiosa. Sin embargo, está metida en una relación, ya por suerte ya se va, pero durante muchos años estuvo ahí muy atorada con un hombre que realmente no la valora, o la valora como ser humano, pero no como mujer. Y ella no se podía ir. Yo le decía, ¿por qué no te vas? Porque él me necesita. Le decía, no, tú no te vas porque tú lo necesitas y no Y te tú estás queriendo. necesitas que te necesiten. Es Exacto. el codependiente. O sea, el Porque codependiente. eso me hace sentir bien. Sí. Hay una necesidad. Si tú me necesitas, le das valor a mi vida. Me hace sentir importante. Pero está fregado, porque entonces si nadie me necesita, Pues no entonces soy. ¿qué? ¿No valgo? ¿No soy nadie? Entonces soy en función de lo que los demás necesitan de mí. Por eso me vuelvo una persona complaciente, una persona que todo acepta, una persona que cede continuamente, una persona que trata de controlar, ¿no? Que todo es a través también con muchas expectativas, con muchas Controlo a través de exigencias. la manipulación, porque abiertamente no puedo decir lo que necesito, ¿no? Entonces, No, esto no sería control. Si yo digo las cosas abiertamente, es decirte, yo necesito esto. No te estoy controlando, te estoy diciendo lo que para mí es importante. Pero como no me atrevo a decirlo, entonces te voy a hacer sentir que soy muy importante para ti, que soy indispensable, que no puedes vivir sin mí, para que tú no me dejes a mí. Porque soy yo la que no puedo vivir, creo yo, sin ti. ¿No? entonces dirías como que el adicto es adicto a la sustancia y el codependiente es adicto al adicto. O sea, es A la adicto persona, sí, necesitado por el adicto. digamos que muchas codependientes son adictas al adicto, pero no necesariamente la codependencia ahora se ve como una forma de vida. Es más, claro que hay muchos grados. Hay codependencias muy extremas, hay otras que no son tan terribles. Pero sí vemos codependencia. Hay dos formas fuertes de manifestar la codependencia en nuestras relaciones. Una es volviéndote una persona muy necesitada, muy dependiente y colgándote en la otra persona y es como si no me dejes, esas creencias de sin ti me muero, no puedo estar sin ti, posesiva, celosa, con mucho miedo. Esa es una manifestación, que es el dependiente extremo o la dependiente extrema. Y la otra es lo que se le conoce en el modelo que yo trabajo como el antidependiente, que ese es que es muy común y que la gente no lo considera codependiente, porque es la persona que dice, yo no necesito a nadie, yo estoy bien sola o solo. Es que sí estamos bien solos, pero mentira que no necesitamos a nadie, todos necesitamos. Eso no es un problema, necesitar no es el problema es cuando estamos necesitando como si fuéramos niños chiquitos, entonces nos da pavor. El antidependiente es una persona que ya vivió el abandono, que ya vivió la negligencia de pequeño, de pequeña.
entonces no lo quiere volver a sentir y se cierra un poco el corazón y se aísla y se corta de sus emociones y de sus necesidades y dice yo no necesito a nadie, ¿sí? Y se cuenta. Y también es parte de la codependencia, porque es como yo me quedo contigo porque tú me necesitas, porque tú eres débil. Y te voy a hacer sentir que tú eres débil porque yo no quiero ver que yo soy la persona que soy, que también adentro de mí tengo mucha vulnerabilidad. Claro. Y ya vamos a ir hacia el área metal, pero tengo nada más una Claro, pregunta. Y entonces el tema con las relaciones codependientes es que hay un incentivo para ambas partes para no evolucionar, ¿no? O sea, como que la relación siempre, siempre, pareja claro. es realmente un lugar donde todos podemos evolucionar. O sea, una pareja, no me gusta la palabra sana, ¿no? Pero una pareja, el objetivo de una pareja es un lugar donde ambas partes pueden evolucionar y crecer. Y lo que sucede en una relación codependiente es que el incentivo es que los dos se queden chiquitos. Para que si tú te quedas en la problemática que sea, me vas a seguir necesitando. Y la otra es, a mí me gusta que me cuides y necesitar que estés aquí. Entonces, el tema es que nos quedamos chiquitos, ¿no? O sea, Así se es. quedan esos dos niños chiquitos porque no hay un incentivo para crecer. De hecho, eso sucede. Y no nada más en la relación de pareja, puede ser con las amistades, puede ser con Claro. los hijos. Una madre muy codependiente traslada esa codependencia, si no está la persona, si no está la pareja, a sus propios hijos y a sus propias hijas. Y de ahí viene la isla materna. O sea, sí para mí fue importante porque mi primer proceso fue como explorar un poco qué es esto de la codependencia, entender la herida de la codependencia, pero no la herida que provoca la codependencia. Entonces, esto me fue llevando paso a pasito a los primeros años de infancia y entonces sí darme cuenta que la verdadera herida de abandono viene de la madre y además la codependencia se crea por el Mm. vínculo o no vínculo con la madre, por el tipo de vínculo que tuvimos con mamá, porque independientemente de que papá tiene una presencia muy importante en la vida de los bebés y de las bebés, que él también va a aportar muchas cosas, pero el primer vínculo es mamá. Entonces, y bueno, me quise meter y enfocar más hacia la parte de la mujer, porque pues, yo soy mujer para empezar, y yo quería entender por qué mi relación con mi madre siempre ha sido tan conflictiva. Okay. ¿No? ¿Y qué es esto? Que a mí me transformó la vida, de verdad, ahora, esto de la herida. Me acuerdo cuando, porque yo llevaba el libro a todas partes, no sabes cuánto me impactó tu libro. Mi mamá me dijo, ¿por qué estás leyendo eso de que la herida materna? Le dije, mamá, es una Claro, maravilla y todas deberíamos de trabajar en sanar nuestra herida materna. Y hace poco mi mamá me dijo, yo ya perdoné a mi mamá. Y mi mamá fue una mujer muy enojada con ella y es muy bon con su propia madre, ¿no? Y es muy bonito, creo, lo que sucede cuando las mujeres empezamos a sanar nuestra herida materna, ¿no? claro. Pues no sé si nos quieres contar un poco de qué es esto Mira, de... sí quisiera decir algo acerca del perdón, porque ahorita en las culturas y en todo lo que tenemos, en lo que hay mucho el rollo de la cultura del perdón y de ser positivos y corramos al perdón. El otro día me decía una compañera terapeuta, es que tengo una persona que le puso los cuernos a la esposa varias veces y me dice, no podemos encontrar una forma de perdonarnos rápido. No, a ver, el perdón está tan mal entendido, esto de ya perdoné a mi mamá, nosotros no tenemos que perdonar a nuestra madre. Y ese es el primer darnos cuenta de que no es así. No estamos en una guerra contra la madre, ¿sí? Lo que sí tiene que entrar es un entendimiento de cómo todas nosotras, las mujeres, hemos creado estas cadenas generacionales donde hemos ido pasando infecciones. Entonces, cuando nos damos cuenta realmente de esto, no hay necesidad. O sea, si yo brinco a perdonar a mi mamá, que es lo que mucha gente me dice, tomé un curso del perdón, tomé un taller del perdón, qué bueno, pero tú no puedes perdonar de voluntad. Hay que trabajar con la niña interna y hay que permitir que la niña interna viva también el dolor, el enojo y el duelo que fue no tener a la madre que necesitara, y no tiene que ser, o sea, no es contra la mamá, este es un proceso mío en mi terapia, no contra mi mamá. A mi mamá le agradezco, la pongo a un lado y no es contra ella. Y si es muy difícil trabajar y tener una relación con mamá, porque sí lo es, sobre todo al principio que empiezan a salir todos los enojos, hay que poner distancia, sí es importante. Y el problema de las culturas latinas es que creemos que tenemos que estar como mocos ahí pegados con las madres. Sí, somos estas hijas que no se atreven, que se llenan de culpa. Si yo me retiro de mi madre, me va a entrar la culpa, ¿sí? Y entonces ahí sigo pegada y permitiéndole cosas y muchas veces la mamá vive en casa de la hija y la mamá sigue siendo la jefa y la que pone las horas y la que, aún con las hijas adultas. ¿No? Y es terrible porque no nos damos cuenta que se requiere poner límites también a la madre, ¿no? ¿Qué es esto justo de la herida materna, no? Y me encanta cómo lo escribiste como un virus que se va pasando, porque lo Mm, que yo no había entendido es que, de alguna forma, si vivimos en un sistema patriarcal, es que este sistema se ha ido así es. pasando de
generación en generación y en realidad casi diré, todas las mujeres, ¿no? Hemos sido como de alguna forma contagiadas con este virus, ¿no? Absolutamente. De Pues hecho, sí, eso es. La herida materna, como lo describe una de mis autoras favoritas, Bethany Webster, dice ella, la herida materna es el dolor de ser una mujer, ese dolor que hemos pasado de generación a generación en estas culturas patriarcales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos da, bueno, esta herida incluye de alguna forma, y eso también lo explico en el libro, todos esos mecanismos disfuncionales que aprendimos de nuestra madre, abuela, tía, que son utilizados para lidiar con la vida, para procesar ese dolor que llevamos adentro y que no decimos. Ahora sí que, como dicen, lo que callamos las mujeres, y muchas no lo callan, pero el dolor se lleva adentro de una manera muy profunda. Y el problema es que mientras no nos damos cuenta de eso, lo seguimos pasando a nuestras hijas. Y nuestras hijas se siguen infectando con este virus, ¿no? ¿Sí? Creo que se atoró un poquito. Tienes tu micrófono apagado, Isabel. se cayó el mío, pero lo Ya. editar en la edición, no te preocupes. Entonces me estabas No, diciendo, sí, yo sé. Bueno, acabé justamente en decir cómo esta herida se va pasando de generación en generación y cómo, pues sí, es ese dolor tan profundo, ¿no? Entonces, retomando un poquito, bueno, la herida materna es este dolor de ser mujer. El dolor de ser mujer o sea, ¿por qué tiene que doler ser mujer? Pues porque en esta cultura, a través de muchos siglos, la mujer ha sido realmente un objeto y duele nacer para servir a unos personajes que nos maltratan, que abusan de nosotras. Y no me estoy poniendo como víctima, es que esto ha sido realidad. Hoy ya nos despertamos, hoy hay generaciones que empiezan a decir, esto no lo quiero, pero ha costado mucho trabajo, Isabel, y ha sido muy doloroso. Y ve alrededor de nosotros, sigue habiendo tantos feminicidios, sigue habiendo tantos crímenes en contra de lo femenino. O sea, es una cultura enojada con lo femenino. Inclusive nosotras. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este enojo? Sí, y yo creo que lo que es doloroso es que esto se aprende de la madre, ¿no? Y sin culpar a la madre, pero las mujeres aprendemos a comportarnos en esta forma que no sé si podemos ahorita hablar de cuáles son esos comportamientos de nuestras propias madres, ¿no? Y entonces de ahí la importancia de vivir este proceso, ¿no? De voltear y mirar y decir, es que eso no está bien, esto me genera claro. enojo y sentir estas emociones bien incómodas, ¿no? Alrededor de la idea de materna. No sé si nos puedes contar un poquito más de Sí, eso. es que, bueno, precisamente el asunto con la madre es que sí viene de, o sea, los comportamientos que aprendimos, como, por eso digo, son mecanismos que aprendimos para lidiar con la vida. Si nuestra madre era una mujer sumisa, que ni modo, quizá ella era una mujer, me pongo a pensar en generaciones anteriores, que no tenían información, que no tenían formas y que muchas de ellas ni siquiera tuvieron la posibilidad de dejar a sus maridos porque pues se perdían, porque no tenían dinero, porque no podían trabajar. Hoy ya tenemos más posibilidades, pero pensemos un poquito en estas generaciones hacia atrás, antes de juzgarlas y criticarlas, en que ellas tenían que hacer esto como una forma de sobrevivencia. Y desde ese miedo que tenían que enseñarle a sus hijas, mira, tú tienes que ser de esta forma, tienes que portarte así, no vayas a hacerle esto a tu marido, porque acuérdate que nosotros dependemos, digo, a lo mejor no lo decían de esta forma, pero esto era lo que estaba pasando. Las mujeres dependían de los hombres para sobrevivir. Todavía hay muchas culturas en las que cuando una mujer se queda viuda, le quitan todo, no tiene derecho de nada y muchas veces acaba pidiendo limosna si no la ayudan los hijos. Yo me acuerdo de algunas novelas que he visto o algunas películas donde, como son puras hijas, cualquier primo cercano, el varón más cercano es el que se quedaba con todo. Entonces, ¿quién estableció estas reglas? Los hombres. Yo no tengo nada en contra de los hombres en ese sentido, pero sí de estas conductas y de esas madres que hoy entiendo que nos enseñaron a ser así porque según ellas era lo mejor para nosotras, para no exponernos, para no estar inseguras,
para que no nos pasara nada, para que no nos quedáramos solas, hija, no seas tan gritona, hija, así no te van a querer, baja de peso, pórtate bonito, sé linda siempre, arréglate, ¿no? Todas Sí. estas formas de que antes se habían muchos dichos. Yo me acuerdo cuando estaba jovencita que la mujer arreglada quita al marido de la... No sé cómo era, pero tenían, o sea, todos estos dichos horribles que era como tú tienes que arreglarte, tú tienes que estar siempre bien linda, tienes que estar siempre disponible, lista para tu marido, ¿no? Porque si no te lo pueden quitar. ¿Y qué vas a hacer si no tienes un marido? Y en un momento eso fue una realidad. Por eso es que lo seguimos cargando, Isabel. Por eso lo traemos como un chip dentro de nosotras, aun cuando seamos independientes, aun cuando decimos, bueno, ¿por qué me pasa esto? Si yo me mantengo, si yo nunca he necesitado que nadie me dé nada, y sin embargo siento cuando alguien me dice en mi familia, oye, ¿cuándo te casas? ¿O tú para cuándo? Ay, me siento horrible, me lo han dicho muchas mujeres jóvenes, ¿no? Y ni siquiera es un issue para ellas, pero lo sienten así por la crítica de quienes, de las mujeres de su familia, la tía, la abuelita, la hermana, la qué sé yo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles ¿Está son estos fuerte? comportamientos que hacemos desde la herida materna? O sea, ¿cómo nos Bueno, comportamos cuando actuamos desde la herida materna? cuando, de alguna manera, cuando se nos activa esa parte, bueno, pues una de las cosas que hacemos mucho es Mm. compararnos continuamente porque no nos sentimos suficientes, ¿sí? Hay una parte de nosotros que desgraciadamente aprendimos de mamá, quizá ella misma nos comparaba continuamente, insisto, desde quiero que seas mejor, quiero que seas lo mejor para que te traten bonito, a lo mejor, o desde el enojo de la mamá. Isabel, es muy difícil decir esto, pero hay muchas mamás que tienen celos de sus hijas, porque nace la hija y si ella no tiene, hay muchas mamás que son como hijas pequeñas de sus esposos, que tratan a los maridos como si fueran los papás, figuras de autoridad. Entonces, cuando nace una hija mujer, la niña, si el papá le pone más atención, se vuelve una rival para la madre. Y sin darse cuenta, y puede ser una persona muy buena, una buena madre, Sí, pero sí, sí. empiezan a haber muchos conflictos internos y cuando no sabemos trabajar con la sombra y esta nos toma, actuamos de maneras irracionales. Entonces, bueno, una de ellas es compararnos continuamente. Cuando estamos con esta herida fuerte, las mujeres nos comparamos casi siempre con otras mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo un referente interno, no recibí de mi mamá una sensación interna de, esta soy yo, Mm. ¿no? Es más bien, ¿quién soy? Como no sé quién soy, me tengo que estar comparando todo el tiempo con otras personas para ver si estoy bien o mal. ¿Cómo? A ver, ella cuánto gana, yo cuánto gano, ella cuánto pesa, yo cuánto peso, ella tiene marido, yo no tengo. O sea, todo el tiempo como buscando mi identidad en esa, o sea, todo lo que hacemos tiene una necesidad real atrás, pero lo estamos haciendo de una manera que nos lastima. Entonces, esta comparación es terrible. Soy Vivir la avergonzada. mujer Ajá, tiene mucho que ver perdón. con no sé quién soy yo. O sea, no he Sí, podido claro. conectar con lo que yo soy adentro de mí, lo que yo quiero, mi deseo genuino, y por tanto estoy buscando afuera y estoy mirando lo que tú tienes. Y si percibo que tú tienes más que yo, entonces tenemos un problema. De alguna forma, Yo tengo un problema. yo La tengo cuestión es esta. Cuando nosotros somos bebés, las niñas, aquí voy a hablar específicamente de las niñitas, los niños tienen otro proceso similar, pero es diferente. ¿Cómo saber quiénes somos? No sabemos. Cuando nacemos no sabemos quiénes somos, no tenemos una idea de nada, no hay conciencia, hay pura energía. Entonces, ¿qué nos va a empezar a enseñar la mirada de mamá? Cuando mi mamá me ve con amor, con aceptación, cuando ella en sí es una mujer relajada, tranquila, en paz con su parte femenina, que es muy raro encontrar esto, puede darle eso a la niña. Cuando ella está en conflicto con ella misma, no se lo puede dar. Cuando ella misma su autoestima está rota, no sabe quién es, está perdida, ¿cómo le puede dar una mirada a la hija? Porque al contrario, digo, al final del día, las madres son los espejos de las hijas. Es como yo me veo y digo, a ver, ¿cómo me ve mi mamá a mí? No es un razonamiento, estoy hablando de bebés, sí, sí, pero hay sí. una cuestión energética que yo recibo de esa mirada de la madre. Y si esa mirada está cargada de culpa, de miedo, de pena, porque soy una niña, porque ahí ya nace una niña, ¿cómo le va a ir? Tengo idea de que las mujeres somos inferiores, porque así pasa. Claro, Entonces o la el niña peso, está ¿no? O el ocupando físico, todo si vas a esto. estar bonita, si no vas a estar bonita, sí, horrible. Claro, tú le puedes decir a tu hija, te amo muchísimo, eres lo más importante, pero si ella no te siente a ti, si tú no estás bien adentro, no le puedes dar eso que ella necesita, no porque no quiera, sino porque no lo tienes. Entonces la niña también crece como una plantita, es como poner un ejemplo, hay una planta que tengo una maceta chiquita,
¿no? Y que, bueno, le voy alimentando más o menos y después de varios años la planta pues medio creció, ahí va, no se muere, pero nunca, nunca, nunca salió todo lo que era esa plantita, porque le faltaron mil cosas. Igual nos pasa a nosotras. Crecemos, ahí vamos, la llevamos, pero dependiendo de la negligencia, del descuido, del abuso, pues crecemos con muchas carencias, ¿sí? Porque no recibimos lo que pensamos, lo que necesitamos. Desgraciadamente nos contamos la historia que nuestra infancia, no, mamá fue perfecta, me dio todo, me quería muchísimo. Sí, pero a ver, igual lo que ella te dio no fue suficiente, no porque ella no te quiera, Sí, insisto, no lo tenía. Entonces, hoy me toca a mí, pero esto es importante entenderlo, darnos cuenta y aceptarlo, porque así puedo entender por qué hoy me cuesta tanto trabajo la autoestima, el confiar en otras mujeres, porque eso es parte, una manifestación de la herida. No confío en las mujeres, todas me quieren quitar algo, sí. ¿sí? Al marido, el trabajo, hay un pleito abierto con las mujeres. Vivo avergonzada. La vergüenza es una parte de mí, No, porque no, no merezco amor. la vergüenza es una infección profunda que se pasa. Si mi madre fue una mujer, mi mamá es una mujer, yo la veo que aparentemente estaba picudísima, pero era muy avergonzada, tenía mucha vergüenza dentro de ella y nunca lo quiso reconocer. Hoy como anciana, yo la veo a veces cuando le digo, oye mamá, eso no se hace así por estar quedando conmigo, me volteé a ver como una niña llena de vergüenza. Y digo, wow, esta mujer fue muy avergonzada de niña. Lo compensó, se volvió dura, dura, dura y no sintió nada. Pero mentira, está la vergüenza. Y hoy de anciana le está saliendo ante cualquier cosa que hace mal. Y eso lo tenemos muy metido. Esa vergüenza que no nos deja ser quien somos realmente. ¿No? También esta sensación de tengo que ser pequeña, me tengo que quedar chiquita, porque si soy quien soy no me van a querer, no me van a aceptar. Otras mujeres, porque la misma madre a veces no sabe que, o sea, todo esto a nivel inconsciente, Isabel. No, yo soy mamá y entiendo que esto no es algo que las mamás queremos Sí. hacer, es algo que surge, ¿no? Entonces es como decir, a ver, si mi hija es demasiado bonita, demasiado exitosa, es un recordatorio de que mi vida es una porquería, porque yo a lo mejor me dediqué a mis hijos, no es mi caso, pero así puede pensar una madre. ¿No? Y es bien fuerte porque a la mamá puede creerse realmente que su hija y que su hija o que ella su vida la canceló por sus hijos. Muchas mujeres dicen eso, es que yo no hice lo mío por ustedes. Entonces Sí. le plantan esa culpa a la hija, casi siempre Pero es a la la hija hija. no se atreve como a sacar su luz, ¿no? La hija dice, entonces me voy a quedar No, chiquita para no lastimar a mi mamá. O sea, no quiero exacto. incomodar a mi mamá, no quiero traicionar al sistema, no quiero... Exactamente. Y también no nada más me estoy arriesgando a que me rechacen. Y tú sabes que el que nos saquen del sistema tan pequeñas es muy peligroso. O sea, nosotros necesitamos ser parte de una comunidad, de una familia. Si ahí nos rechazan, yo lo viví, yo sí te puedo decir que eso lo viví, te pongo mi ejemplo. Yo fui una niña muy rebelde, no porque quisiera yo ser rebelde en contra de mamá, yo no buscaba dañar a mi mamá. Mi rebeldía era una manifestación de un temperamento muy fuerte de una niña que quería ser ella y que me la aplastaron, me la aplastaron, me la aplastaron muchísimo, muchísimo con las reglas tan rígidas de mi madre y la negligencia y el desmadre de mi padre. Entonces, a mí me aplastaron mucho y yo no es que quisiera lastimar a mi mamá ni quisiera tampoco romper nada, simplemente quería vivir mi vida, ¿sí? Y me sentía muy culpable y sentí que o sea, mi decisión era que eso es lo que le pasa a muchas hijas. Si yo cedo a lo que mi mamá quiere, me voy a ganar su aprobación, pero tengo que traicionarme a mí. Si yo sigo lo que mi vida, lo que yo quiero hacer con mi vida, voy a traicionar a mi madre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí están las hijas, muchas hijas atrapadas en ese gran conflicto. Y que yo como, y me puedes corregir, pero yo como percibo el proceso de la herida materna es como un viaje, ¿no? O sea, es como un recorrido que tienes que sentir y que es incómodo y que tiene mucha sombra, pero es como que me tengo que atrever a mirar la realidad de lo que es, ¿no? La realidad es decir, me gustó esta palabra, aquí hay un virus que Ujú, nos hemos ido pasando una a otra. Y ahí claro. creo que varias partes. Una es, mi mamá no es mala por pasarme este No, virus, no, y no, es no, una, no. ¿no? Ni toca ahora como señalar y juzgar ni nada, pero la realidad es que a ella le pasaron el virus y ella trae el virus, y si yo quiero transformar el virus, tengo que decir, aquí hay un virus, y Aquí, tú así es. tienes ese virus, y yo ya no quiero vivir con el virus, ¿no?
Y esa parte creo que es muy difícil, ¿no? Y la otra, Mira, nada más te digo de esto porque creo que esto puede dar a las mujeres. Si mi madre tiene una genética con una propensión al cáncer, y yo la tengo también, pues no me, o sea, no es culpa de mamá, ella nunca me quiso pasar ese cáncer, simplemente quizás su forma de alimentación, su forma de procesar las emociones, lo que haya sido, yo lo aprendí y también lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Pasarme la vida culpando a mi mamá, a mi abuela, a todo el mundo, o llorando como víctima, o haciendo algo al respecto? Esa es la cuestión, ¿no? y la siguiente parte es que como es algo que se ha pasado y se ha pasado y se ha pasado, cuando una mujer dice, yo ya no voy a pasar el virus o yo ya no quiero el virus y voy a ponerme el remedio, pues hay un poco como una traición al sistema, ¿no? Que eso no se habla tanto. Totalmente, claro. Traición también a las demás mujeres, es como, y esta se nos está saliendo del corral. Ah, ¿cómo que no vas a ser sumisa? ¿Cómo que te vas a atrever a ser exitosa, a tener una buena relación, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una gran amiga que viene de una cadena de la abuela con una hija única que fue la madre, que también con una única que fue mi amiga. Entonces, ella ha querido romper el patroncito y se casa y tiene dos hijos, ¿no? Una hija y un hijo. Tiene a la Ajá. hija primero, pero dice, no, yo no me voy a quedar igual, voy a hacer, pero no fue así que lo rompió. Ahorita está igual que su mamá y no se da cuenta porque ella creyó que teniendo un hijo más iba a romperlo. No, no son circunstancias externas. Tienes que darte cuenta de los patrones internos. ¿Qué es lo que mi madre hacía? Claro, mi mamá tomaba, por ejemplo, la mamá de ella, podría decirte, porque la conocí, hacía de las hijas, tu hija me tienes que, de la única hija que tenía, tú tienes que conseguir tu buen marido, me tienes que dar una buena vida a mí, ¿no? No eran capaces de tomar, de ellas darse esa parte, de ellas tener una... La mayoría de las mamás no lo pudieron hacer porque no sabían ni cómo. Hoy es diferente. Pero mi madre, por ejemplo, yo la veo y digo, qué vaciado. En vez de ella prepararse para una vejez quizá con las hermanas, con algo más divertido, como sí se hace en otras culturas, la gente adulta, y aquí en San Miguel estamos llenos de ellos, se pega con los hijos. Y los hijos decimos, sabes qué, espérame porque yo estoy trabajando, yo tengo mi vida todavía, no te puedo atender, no al 100% como tú quieres, ¿no? Y toda su oralidad y dependencia sale ahorita de grande y se pega con nosotros y quiere que nosotros la cuidemos, Y yo, por ejemplo, lo puedo ver en mi patrón familiar, ¿no? Las mujeres no sentían que tenían derecho a pedir lo que querían. por ejemplo. En mi sistema familiar del lado de mi mamá se da mucho la manipulación, porque no puedo decir yo quiero hacer esto, yo no Claro, quiero, claro, o yo no quiero ir a este lugar, o yo no está en mis deseos, ¿no? Y yo he tenido que aprender a decir vocalmente, oye, yo no quiero ir a tu casa, oye, yo no claro. quiero ir a esa fiesta, oye, a mí eso no me gusta, ¿no? Y pues es un proceso, porque además es raro, es como, ¿cómo se está atreviendo a decir lo que quiere, ¿no? Y fue un proceso de aprender, bueno, es que si yo te lo digo abiertamente, yo no lo quiero, a mí no me gusta, eso no me parece o no me inviten, nos estamos quitando un montón de problemas porque ya todos sabemos dónde estamos. Pero Claro, es pero un no tema es muy fácil. fuerte, pero hay que como que voltear a decir, oye, yo pido abiertamente lo que quiero, ¿no? Que esa es otra de las cosas dentro del área materna o lo que no Pero me... las mujeres que empiezan a ejercitar la asertividad son muy criticadas en la sociedad. ¿Y quienes la critican? Los hombres se burlan de ellas, pero las que realmente critican son las mujeres. Otras mujeres que no se atreven a decir, ¿no? O sea, el hombre es muy asertivo cuando dice lo que quiere, pero la mujer no. La mujer se vuelve, ay, qué bitch, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Es bien, bien triste esta parte. ¿Y cómo empieza este proceso de... A mí me gusta la palabra transformar esta herida. O sea, ¿cuál es Claro. el primer paso? El primer paso, como en todo, es darme cuenta que la tengo. Quitar, tú lo dijiste hace rato, déjate de contar cuentos, quítate la venda, que tampoco es un proceso fácil, pero bueno, se trata de poco a poco. O sea, una de las cosas que hace nuestra niña interior es mistificar la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un mecanismo natural en los niños de idealizar a sus padres. Eso es natural, es necesario. Los niños idealizan a papá y a mamá. Si pasa algo terrible, ellos echan la culpa, porque no pueden darse el lujo de tener un papá y una mamá neuróticos o crueles o malos. Ellos tienen que creer que sus papás son buenos y que si algo está mal es porque es culpa de ellos, no de los papás. Sí, Sí. entonces, esa visión la seguimos, la conservamos hasta los últimos años de nuestra vida y no debería ser así, es una visión infantil. Entonces, primero que nada, tenemos que reconocer que nuestros padres no son seres perfectos. Necesitamos regresarles el derecho de ser humanos. Y cuando son humanos se equivocan. Y cuando se equivocan podemos decir, claro, es que nunca, no tuve una infancia perfecta y está bien.
porque Sí. no estamos aquí para tener una vida perfecta, estamos aquí en un experimento, estamos aquí en un aprendizaje, Ujú. somos seres espirituales, como diría Víctor Frank y varios humanistas, en una experiencia humana y estamos aprendiendo. Entonces, si yo bajo a mis padres del pedestal y especialmente a mi madre, le doy el derecho de equivocarse también, Isabel, que es terrible que la madre no se pueda equivocar, ¿no? ¿Y cómo se baja el pedestal? Se empieza a reconocer la herida. O sea, se empieza a decir, sí, pasó esto, esto sucedió. Empiezo a darme cuenta, es el darme cuenta, el mindfulness, por eso es tan importante esta práctica de darme cuenta. Decir, claro, es que sí, si hay enojo, si hay esto, si hay el otro, y sin juzgarme. No, no pasa nada en darme cuenta que mi vida es una vida natural, normal, donde sí hay equivocaciones, donde mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Les agradezco eso mejor que pudieron, pero me doy cuenta que a mí me hizo falta muchas cosas y que ellos ya no me lo van a poder dar, aunque quisieran, y que me toca a mí dármelo. Que es esta parte de maternarme, ¿no? O sea, me convierto yo en mi Exactamente, mujer. Es decir, no se voy así a es. poner el ejemplo. Yo creo que todos tenemos patrones codependientes, ¿no? O sea, en mi linaje Todo, no todo. hay patrones codependientes. Entonces, yo me doy cuenta de mis patrones codependientes. O, por ejemplo, yo me doy cuenta de cuando manipulo para no decir las cosas y lo empiezo a observar en mí, lo puedo observar en mi linaje. Y me permito sentir todas esas emociones. Me permito sentir el enojo de no pedir lo que quiero, ¿no? Me Así permito es. sentir el enojo de dejar que los demás pasen por encima de mí. Me permito sentir todas esas emociones y me vuelvo mi propia madre. Ese es un poco como el proceso. Y como mi propia madre, aprendo a cuidarme. Aprendo a que, por ejemplo, ¿qué me hubiera gustado que mamá hiciera conmigo? O sea, volverme mi propia madre es darme eso que necesité y que no me dieron, por la razón que sea. ¿Sí? No es culpa a los demás. Eso, mientras yo siga culpando a mi mamá y seguir esperando que ella me dé, sigo en la parte infantil. Yo tengo que hacerme cargo de mí. Decir, a ver, ni es mi pareja la que se tiene que hacer cargo de mí, ni tampoco mis hijos, mi madre, porque si todos ellos lo hacen, tampoco me va a servir al final del día. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a reconocer mis necesidades, mis sentimientos, lo que pasa en mi mundo interno emocional, darme cuenta, porque estoy muy desconectada. La mayoría de la gente está muy desconectada de su mundo emocional. Esto no es un proceso fácil y casi siempre necesitamos ayuda. Por eso hay terapia, por eso hay talleres, por eso hay grupos de apoyo, porque no son procesos fáciles. Y esa idea de nosotros de yo puedo solita, yo no necesito terapia, la terapia es para locos. No, señores, la terapia es para el autoconocimiento, para poder entender quién soy yo y por qué hago esto, por qué hago el otro, por qué me siento así, para poder ir pelando la cebollita y reconociendo y encontrando quién realmente soy yo, ¿no? Y ahorita es que estamos hablando, me viene como que me queda mucho claro por qué hay tanta relación entre la herida materna y la codependencia, porque un poco es, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar la codependencia, sentía como que había un duende adentro de mí, vas a decir qué raro, ¿no? Mm. Pero era como No, no, un hoyo o un vacío adentro de mí con así es. unas garritas que decía tú llena, ¿no? O sea, como que tú amiga, tu pareja, o sea, como que era un hoyo aquí y ese hoyo necesitaba de otra persona para sentirse tranquilo. Y cuando pude ver como que el hoyo dije, no, o sea, la única que puede llenar este hoyo soy yo. Así es, O sea, así es. no puedo seguir buscando que mi mejor amiga lo llene, que mi pareja lo llene, y el hoyo pues nace de la herida materna. Por eso es tan importante voltear a ver, o sea, voltear a ver el hoyo y empezarlo a llenar tú, solita. O sea, hay que entender una cosa, ¿qué son las heridas infantiles que tanta gente habla? Bueno, tenemos un cuerpo emocional, ¿sí? No nada más el físico, tenemos un cuerpo espiritual, que son muchas capas, muchas diferentes auras, tenemos un cuerpo emocional y están pasando cosas ahí. Y normalmente quisimos evitarlo para que no nos doliera. ¿Por qué? Porque una de las cosas que crea precisamente la codependencia es que mis necesidades de infancia, mis necesidades básicas, esenciales, no fueron cubiertas de la manera que tenían que haber sido cubiertas. Literalmente, eso es lo que causa la codependencia. La codependencia es un estado, digamos, donde vivo identificada con mis carencias. Entonces, imagínate un cuerpo emocional, energético, lleno de huequitos. Estas son las heridas emocionales. Estas son los traumas, los vacíos emocionales.
hay muchos nombres. Ahora se puso de moda de unos años para acá las heridas de la infancia, pero antes le decían complejos alienígenos, traumas de la infancia, vacíos existenciales, vacíos emocionales, porque son más emocionales. Entonces, hay inclusive todo un trabajo muy bonito, de la, digamos, de la parte de las necesidades y los vacíos, que habla precisamente de cómo antes de que podamos distanciarnos, de que podamos, ¿cómo se llama? Como entender esto que pasa, necesitamos darnos cuenta que traemos esos vacíos, que hay necesidades como por ejemplo la necesidad de que nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos hubieran sido validados de niños, la necesidad de haber sido alentadas, descubrir y explorar nuestro potencial, ¿no? La necesidad de habernos sentido seguros y salvos. O sea, hay muchas necesidades, y como lo dice la pirámide de Maslow y también el modelo de comunicación no violenta que a mí me encanta, estas necesidades son la base de todos nosotros, literalmente. Si estas necesidades no fueron satisfechas en su momento, de la forma en que necesitábamos, se fueron quedando estos vacíos. La herida de abandono famosísima es un hueco emocional que no tiene fondo, que nadie más lo puede llenar, porque no fue dado en su momento. Ahora, esto es bien importante, porque sí, sabemos que soy yo. Imagínate que que estás en una playa y que Ajá, y que hay un hueco, ¿sí? ajá. Y que tú quieres llenar ese hueco de arena con agua. ¿Qué pasa? Se va el agua. Se va a ir el agua. Así pasa en la herida de abandono. Es un hueco hecho de arena. ¿Qué es lo único que puede realmente? Porque puedes poner piedritas, puedes poner otro material y siempre se va a filtrar el agüita, se va a ir. Lo único que va a tapar ese hueco es la misma arena. Nosotros somos esa arena, nuestra energía es esa arena. Y lo único que puede ir tapando esos huequitos es nuestra propia energía, el autoamor, el autocuidado, que eso es el maternarme. ¿Cómo cuido mis necesidades hoy? Si tengo que dormir, descanso, si tengo que comer, como, si no me siento bien con una persona, checo a ver qué está pasando. Aquí mi necesidad a lo mejor no está siendo satisfecha y no espero que me la llene el otro. Le puedo decir a alguien, oye, yo necesito un abrazo, ¿te importaría? Pero si él me dice, no, yo ahorita no quiero, porque hay gente que te dice así en un grupo, también tienes que decir, no es nada personal, simplemente no es la persona que me lo puede dar, pero nuestro niño interior se engancha con esa persona y ahí se forma la codependencia. Yo quiero un abrazo, pero lo quiero de Brad Pitt, de nadie más. Eso es la codependencia. Yo necesito ser abrazada, es una verdad, es una realidad, necesito afecto, todos necesitamos afecto, pero el que yo quiera que me lo dé cierta persona en cierto momento, esa es la codependencia. Esa es la terquedad de la niña interior. Yo lo que escucho es un poco cómo funciona la codependencia y la herida materna. Es, yo tengo este hoyo, Ujú. el de la arena que me encanta, y entonces yo le voy a echar agua a tu hoyo y quiero que tú vengas a echarle agua a mi hoyo. Exacto, exacto. Y como tú le estás echando agua a mi hoyo, eso no me está llenando, pero yo siento que eso es amor. Y como yo voy y le echo agua a tu hoyo, sentimos que nos amamos muchísimo, ¿no? Y que hay Y a muchísimo lo amor mejor sí, a lo mejor como te quiero estoy intentando, tú estás intentando, pero no está funcionando. y no va a No funcionar. importa qué tanto me ames, no me va a funcionar, porque eso no quiere decir que no aprecie tu amor, no quiere decir que no me importe tu amor y que no sirva. Claro que hay una parte que es bonita porque me quieres, te lo agradezco en el alma, pero ¿sabes qué? No me estás llenando y no tienes que hacerlo tampoco. Sí. Y aquí ¿Sí? me viene lo que decías del perdón al principio, que hacer esto no es magia, ¿no? O sea, como que tú decías, como que no es chim, blim, blim, te perdono, ¿no? Claro, Lele. No, exacto. hay, a la hora que volteamos a ver el dolor del sistema, necesitamos sentir ese dolor, necesitamos sentir esa incomodidad. Es un proceso muy incómodo, ¿no? Es un Es muy, proceso muy cómodo, que claro. requiere aprender a sostener muchas emociones que llevamos evitando mucho tiempo. El llenar de arena el huequito requiere mucha, vamos a tener que atravesar la sombra, o sea, requiere atravesar emociones muy incómodas y no hay forma de saltarse ese paso, ¿no? Se Eso. tiene que hacer. Si tú lo quieres ver como un proceso, el proceso que yo manejo, por ejemplo, en la sanación de la niña interior, de la herida materna en los talleres, es primero un entendimiento intelectual. Este es muy fácil, a todo el mundo nos encanta la información. Ah, sí, yo me leí los libros, yo aprendí, ya lo sé, y creo que como ya lo sé, ya me sané. No, señor.
La mente está entendiendo y es un procesador, muy bien. Pero ahora falta meterte a donde está la herida, que es el cuerpo emocional, y eso es lo más difícil y lo que la gente quiere saltarse ese pasito e irse rápidamente a las soluciones y a sentirme bien. No, tenemos que pasar por el proceso de la molestia, del enojo, del llanto, de la tristeza y puede durar años. Puede durar años dependiendo del daño que traigas adentro. Luego llega un punto en que sigue pasando, pero ya te das cuenta y lo sabes cómo autocontener. Eso es parte de la madurez. A mí, por ejemplo, ahorita que está mamá aquí por 4 meses, de repente se me sube la mosca a la pared y la quisiera yo, ¡ay! ¿No? Porque me detona cosas, pero no las hace. Entonces me retiro, me voy a caminar un rato o con mi pareja. Llevo un año y medio viviendo con él y a veces quiero ir a aventarlo ahí con los burritos, ¿no? Porque de verdad es como, ¡ay, ya lo quiero matar! Pero entonces ya sé cómo manejarlo. No quiere decir que no me lo detone. Siempre va a haber, de, siempre se va a detonar nuestro mundo, porque es un constante. Y ese sería el brinco entre la niña y la adulta. Es decir, la Sí, adulta no pero es que... como tú bien dijiste, tienes que pasar por ahí. Carl Jung decía, el único camino de salida es el camino a través de. No hay, todas estas escuelas de hoy tan New Age, ven y te bajo a no sé qué nivel y te voy a quitar esto rápido, nada te lo quita rápido. Todo requiere chamba, crear conciencia, darte cuenta y empezar a cambiar todas tus conductas, tus pensamientos, tus formas, pero desde la conciencia. Y ¿Sí? aquí hay varias emociones. Hablábamos un poco antes del enojo, ¿no? Ujú. Que, por ejemplo, en este proceso de, me encanta la analogía de la arena y de echar la arena, pues parte de echar arena es sentir, por ejemplo, As- tristeza, Claro, enojo. claro. No sé si nos puedes contar un poquito más del enojo que se Mira, siente. el enojo es una emoción, finalmente. El enojo es una emoción natural. Cuando alguien te dice es que no te enojes, a ver, tú no decides enojar o no decides estar triste. Pasa porque pasa. Claro, a veces con tus pensamientos te provocas un enojo. Porque puedo decir, ay, esta es una vieja loca, ya sé que me quiere fastidiar y yo misma me provoqué el enojo. Pero un enojo, ese es un enojo tóxico, esa es una forma, un patrón tóxico, ¿no? Pero yo tuve una maestra que es amiga mía, se llama Anisha. Trabajó directamente con Osho, el gran maestro, el gran místico hindú. Él la puso a que trabajara con toda la psicoterapia corporal neorreikiana de ¿Sí? Wilhelm Reich y que de alguna manera, la tejiera con toda la visión oriental, que es la meditación. Entonces, ella nos decía, hay 3 tipos de gente, de acuerdo a este modelo, es un modelo, y Sí, como sí. modelo todo es desechable, es un modelo. Gente que guarda ira, gente que guarda dolor y gente que guarda miedo. Esas son sus 3 características, sus 3 categorías, digamos. Hay gente que no procesa bien el enojo y se lo queda atorado. Y por ejemplo, esta mía que yo te contaba, vecina, ya trae un hígado graso y es la más sana para alimentarse. ¿Qué le pasa? El enojo, ¿sí? No lo sabe sacar, no lo sabe manifestar, se lo traga. El enojo es una energía, cada energía tiene un patrón energético. La tristeza, por ejemplo, es una energía que te lleva hacia adentro. El miedo también es hacia adentro, corporalmente. Tú ponte triste y cuando estás triste no quieres salir y gritar y decirle a la gente. La Sí. alegría y la ira son energías que van de adentro hacia afuera. El dolor, la tristeza y el miedo te llevan hacia adentro. ¿Sí? Entonces, el enojo surge del vientre, así es, literalmente, y tiene una función, parar eso de afuera que no te está gustando, que te está molestando, que te está enojando. Cuando esta energía va hacia afuera, normalmente a las niñas se le dice, no, no te enojes, no grites, no hagas eso, ¿no? Las niñas bonitas no se enojan. Los niños sí, las niñas no. ¿Qué pasa entonces? La niña aprende a tragarse esa energía, el enojo, y empieza a enojarse, lo lleva hacia sí misma. Entonces, crecemos con mucho enojo, pensando, es que estoy enojada, tengo mucho enojo hacia mí. No es enojo hacia ti, el enojo nunca es hacia uno misma. El enojo es una energía hacia afuera para poner límites. Y mientras tú no asumas tu enojo y aprendas a manejarlo, de hecho nosotros damos talleres de desbloqueo energético y de manejo de las emociones porque es como la plastilina de tu trabajo, el Kinder 1, pues. Si tú Sí. no sabes manejar estas energías básicas, te va a costar mucho trabajo el resto de todo el trabajo.
mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y entonces a través de estos talleres lo que aprenden las personas es a sacar el enojo y a procesarlo. Respiras, lo sientes. ¿Y cómo lo puedo procesar en el día a día? Bueno, a lo mejor me compro unos cojines y una raqueta, uno de esos hilos de politerano que puedes golpear, y en vez de agarrar a golpes a mi marido o a mis hijos, a gritonearles, saco mi enojo. Cuando me siento muy enojada, me doy cuenta, empiezo a procesarlo, lo saco, no me lo trago, y luego voy y hablo con la persona ya tranquila, Sí. ¿sí? Y no dejo que el enojo infecte mi vida. Y lo mismo pasa con la tristeza y con el miedo. O sea, como que en todo Correcto. este proceso lo que hay es mucha. Así es. Y lo que hace la adulta, el cambio entre la niña y la adulta es que la adulta dice, este enojo es mío, es mi Exacto. responsabilidad, por tanto, Así es. yo aprendo a sentir y a gestionar mi enojo. Así es. Y si no lo sabía Exacto. hacer desde la adulta, desarrollo las habilidades para sentirlo y me hago responsable. Y así es como se empieza a poner la arena en el huequito. Y ya Exactamente. poco a poco es Sí, un... porque acuérdate, bueno, te lo comento, o sea, la arena que vamos a poner en el huequito es el aprendizaje de cómo ir trabajando con mis necesidades todos los días. ¿Cómo sé lo que necesito? Bueno, ahí está el asunto. Si yo no me permito sentir todos los sentimientos que hay, frustración, enojo, vacíos, las, los sentimientos que hay, todos los sentimientos, que son muchísimos, todas esas sensaciones y sentimientos que tenemos, son la voz de nuestras necesidades, Isabel, Claro. ¿sí? Yo me siento continuamente enojada y voy a un psiquiatra que me dé pastillitas o deprimida y voy a un psiquiatra que me dé pastillitas para que me quite esa depresión, nunca voy a entender qué hay detrás de la depresión, qué necesidad está ahí abajo que no estoy satisfaciendo. ¿Sí? Claro. Si me siento triste, si me siento deprimida, la depresión se la quita la gente con pastillas. No, señor, la depresión se quita entendiendo las emociones que están deprimiendo tu energía. Y casi siempre tiene que ver con enojo. Si yo no expreso mi enojo, mi malestar, mi frustración, de alguna manera, que aprenda a gestionarla, como tú decías, para manejarla de una forma funcional y no andarme peleando con todo el mundo, entonces lo que pasa es que me voy quedando con todo eso y yo voy a una depresión. Si no lloro, si no me permito sentir la tristeza porque no quiero estar triste, quiero ser feliz y sonrío y soy una positiva tóxica, entonces lo que pasa es que al rato me agarra una depresión tremenda, Y ¿no? aquí lo que creo que es interesante es que parte de la herida materna es que no puedo nombrar mis necesidades, ¿no? O sea, como Claro, parte de lo que se nos enseña es, sí. tú estás en un lugar abajo en este sistema patriarcal y por lo tanto no tienes derecho a hablar y a nombrar tus emociones, ¿no? Y No, tú, tus necesidades. O sea, no puedes decir yo quiero, yo necesito, para mí es importante porque estás abajo y por lo tanto los demás tienen que estar por encima de ti y no puedes decir qué es lo que necesitas o lo que es importante. básicamente es esto. Yo no sé qué necesito porque nunca me enseñaron a sentirlo, ¿sí? A mí me enseñaron que la que me tiene que decir qué necesito es mi mamá. Tú necesitas esto, tú tienes que hacer, tú sientes esto, o sea, todo esto viene de afuera. Yo entiendo que como somos muy pequeños necesitamos guía, por supuesto que sí, pero llega un punto en que los padres, sobre todo la madre, que es la encargada de la parte emocional, aunque no nos guste o sintamos que no tendría que ser así, pero así es, entonces tendría que haber un aprendizaje de, a ver, el niño tiene que ir aprendiendo, la niña o el niño, a cuidar sus propias necesidades, pero como padres o las evitamos y las ignoramos totalmente, ellos nunca saben que tienen derecho a necesitar, ellos ni siquiera se dan cuenta que necesitan, o lo hacemos sobreprotegido tanto que les hemos satisfecho todas las necesidades y ellos no saben qué hacer cuando necesitan algo, no saben ni siquiera que están necesitando algo, ¿no? Bueno, ahora, yo me podría quedar toda la vida hablando de este tema porque me apasiona, pero estamos llegando al final de nuestro tiempo. Claro, José, y yo claro, te claro. agradezco. ¿Hay algo que digas, cómo Isabel no me preguntó eso? ¿Cómo no sacamos este punto? Que digas, híjole, esto me parece bien importante compartirlo. Mira, sí, yo quisiera decir sobre todo en estas fechas bueno, cerca del Día de la Madre o será el Día de la Madre cuando que como madres también tenemos el derecho a no ser perfectas y Ay, me a darnos el derecho de que de pronto no nos caen bien nuestros hijos o no queremos ser madres o porque hay una presión tan fuerte de la sociedad de que como mamá tienes que ser, siempre quererlos, siempre estar feliz, sentirte satisfecha, ya tu vida se llenó. Entonces cuando de repente te das cuenta que no es cierto eso, pues uno piensa es que soy yo la que estoy mal. Y cuando le empiezas a hablar con otras personas honestas, te das cuenta que a todas nos pasa. Hay momentos donde
O sea, ser madre es todo un asunto y ser padre también, pero, pucha, se necesita mucho, se requiere mucho. Tendríamos que tener grupos de apoyo donde las madres pudiéramos llegar a gritar, a llorar, a calmar, y ya luego salir a hacer lo que tenemos que hacer, a decir es que me choca, no puedo hacer esto, se me dificulta aquello, y que nos dieran el derecho. Porque si tú hoy lo dices, la madre te critica, la tía te critica, pero ¿cómo? Tienes que ser, o sea, el amor de la madre incondicional, mis narices. No es cierto eso. La madre es la única que te va a amar siempre. No es cierto. Nuestro amor no siempre es incondicional. A veces sí lo queremos condicionar, porque somos seres humanos. Y entonces viene el 10 de mayo y salen todas estas tarjetas de la madre y la hija y la foto y las imágenes y los poemas, y tú como hija dices, "Chin, yo no siento esto, yo no tengo esto". No les hagas caso, son puras fantasías. Somos seres humanos y así como a veces nos sentimos felices y muy realizadas por tener a nuestros hijos y a nuestras hijas, a veces también queremos salir corriendo y dejar de ser madres por un rato. Y también Y hay lo como esta necesitamos. violencia, ¿no? De que tienen que ser siempre felices, contentas, es lo mejor que me ha pasado. Y es una violencia Y terrible. puede ser que sí, pero dame chance de quejarme de repente y de sentirme cansada porque es muy difícil ser madre, Yo creo que en ¿no? ese permitirme yo no ser una madre perfecta, es más fácil que le dé permiso a mi mamá de no haber sido una madre Ah, perfecta. ahí es que se empieza. Si yo le doy permiso a mi mamá, me lo doy a mí, ahí empiezo, ok, ella no es perfecta, yo tampoco tengo que ser perfecta. Si yo creo que es perfecta, voy a tratar de seguir, voy a tratar de emularla. Y cuando no lo logre, me voy a sentir mal y siempre me voy a sentir, es que mi mamá sí fue perfecta, yo no lo puedo. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por esta Gracias a conversación ti, tan Isabel. increíble. Y pues yo les recomiendo infinitamente los cursos, los libros, todo lo que escribes es, pues a mí me ha ayudado Muchas muchísimo gracias, muchas viendo todo. gracias. ¿Y Les cómo te dejo mi puedes? página, Ah, auramedina.com, ok. auramedina.com, ahí pueden ver, y bueno, ahí están también mis redes, Sí, Instagram, Facebook, seguirme donde quieran, X, whatever, haces un ¿no? montón de Entonces, ahí cosas, ¿no? estoy. Das talleres todo el Sí, tiempo, así lees es. libros, entonces, pues recomendadísimo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Aura. Que tengas muy buen Gracias, día. Isabel, igualmente. Muchas gracias por acompañarnos y navegar la incomodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.